Bienvenido a Vistazo al Pasado. Hoy viajamos a un rincón del planeta donde la ambición, el sacrificio y la esperanza se cruzaron en un proyecto que cambió la historia, pero que también dejó huellas profundas en quienes lo hicieron posible. El Istmo de Panamá, esa franja de tierra que une dos continentes y divide dos océanos, fue durante siglos un obstáculo para la navegación mundial. Sin embargo, también fue visto como la oportunidad de convertir un sueño en realidad, abrir una ruta que ahorrara semanas enteras de viaje. A finales del siglo XIX, el ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, famoso por haber completado con éxito el Canal de Suez, creyó que podía repetir la hazaña en Panamá. Para inversionistas y gobiernos era un proyecto que prometía gloria y fortuna, pero para los miles de trabajadores que llegaron desde distintos puntos del planeta, lo que encontraron fue un desafío casi imposible. Bajo un calor insoportable, con lluvias constantes y un terreno que parecía rebelarse contra cada intento de avance, las cuadrillas abrían zanjas, levantaban campamentos y transportaban toneladas de tierra. Lo que nadie imaginaba era que el verdadero enemigo no estaba en la tierra ni en las montañas, sino en el aire y el agua. La malaria y la fiebre amarilla se propagaban sin control. Los hospitales improvisados pronto se llenaron de obreros debilitados. Campamentos enteros quedaban marcados por la ausencia de aquellos que nunca salieron con vida. Las cifras de fallecidos fueron tan altas que aún hoy resulta difícil calcular con exactitud. La selva silenciosa testigo guardó los restos de miles de vidas que quedaron olvidadas. Las familias de muchos trabajadores jamás recibieron noticias. Jóvenes que partieron desde las Antillas, desde España, desde Italia o incluso desde China desaparecieron sin rastro. Para los franceses, aquel proyecto, anunciado como el más grande de la época, se convirtió en un colapso económico y humano. Lo que había iniciado con entusiasmo terminó en ruinas, con la empresa quebrada y con un cementerio que crecía al mismo ritmo que la desesperanza. Sin embargo, la historia no terminó allí. El sueño de unir los océanos era demasiado valioso como para abandonarlo. A comienzos del siglo XX, Estados Unidos retomó el proyecto, pero esta vez el enfoque fue distinto. Antes de mover la tierra, había que enfrentar el fantasma de la enfermedad. El doctor William Gorgas encabezó una campaña sanitaria sin precedentes. Pantanos drenados, calles fumigadas, depósitos de agua sellados. Poco a poco, los mosquitos dejaron de ser una condena inevitable. Fue una guerra silenciosa pero decisiva, que dio a los obreros una oportunidad real de sobrevivir. Aún así, la vida en el canal estaba lejos de ser fácil. Obreros procedentes de Jamaica, Barbados y otras islas del Caribe fueron la columna vertebral de la fuerza laboral. Jornadas de más de 10 horas, bajo el sol o la lluvia, los enfrentaban a derrumbes de tierra, explosiones mal calculadas y máquinas que devoraban el suelo sin piedad. Sus manos construyeron túneles, levantaron esclusas y moldearon la geografía, pero rara vez recibieron reconocimiento. La discriminación y las duras condiciones de vida marcaban cada día en los campamentos. En medio de aquel paisaje de barro y acero, había también momentos de resistencia y humanidad. En las noches, tras el trabajo, los obreros se reunían en barracones, compartiendo canciones, recuerdos de sus islas o anécdotas de sus pueblos lejanos. Era la única forma de mantener viva la esperanza frente a un destino incierto. Para muchos, la paga no era suficiente, pero representaba la posibilidad de enviar unas monedas a su familia y darles un futuro mejor. El canal comenzaba a tomar forma, pero cada metro ganado al istmo era una victoria que se pagaba con sangre y sudor. Desde la visión de los ingenieros hasta la fuerza de los trabajadores más humildes, todos dejaron una parte de sí en aquel corredor que uniría el Atlántico con el Pacífico. Lo que el mundo recordaría como un triunfo de la ingeniería, en realidad fue también un monumento al sacrificio humano, levantado en silencio por miles de vidas anónimas. Cuando los norteamericanos tomaron el control del proyecto, el mundo volvió a poner su atención en Panamá. El fracaso francés aún pesaba como una sombra, pero ahora había una combinación de tecnología, organización militar y sobre todo la determinación de que la obra no podía detenerse. La campaña sanitaria de Gorgas había reducido las muertes por fiebre amarilla y malaria, pero el trabajo que quedaba por delante era igual de descomunal. El istmo no se rendía fácilmente. Montañas enteras debían ser atravesadas, y el punto más temido era la cordillera central. Allí, en un lugar llamado Culebra, se concentraba el desafío más brutal: abrir una herida en la tierra para que por ella circularan barcos gigantescos. Miles de hombres armados con palas, dinamita y enormes excavadoras a vapor trabajaban día y noche, sacando toneladas de tierra y roca, pero cada avance se veía amenazado por deslizamientos que, en cuestión de segundos, borraban meses de esfuerzo. Los obreros lo llamaban el corte maldito.
Trabajar en Culebra era vivir con la certeza de que el suelo podía temblar bajo los pies y sepultar a decenas de compañeros. Había explosiones controladas que se salían de cálculo, derrumbes que sorprendían en plena jornada y máquinas que se averiaban bajo el peso de la presión. El ruido era ensordecedor. Explosiones, silbidos de locomotoras y el chirrido metálico de palas gigantes mordiendo la tierra. El polvo se pegaba a la piel y se mezclaba con el sudor, creando una segunda capa que parecía imposible de quitar. La vida en los campamentos tampoco ofrecía alivio. Aunque los estadounidenses habían traído mejores viviendas y hospitales, las diferencias sociales se hacían cada vez más evidentes. Los obreros antillanos y latinos recibían salarios más bajos, se alojaban en barracones más humildes y tenían menos acceso a servicios médicos. Los trabajadores blancos, en cambio, contaban con mejores raciones de comida, viviendas más cómodas y salarios que marcaban una clara división. Esta separación generaba resentimiento y tensión, pero el trabajo no se detenía. Cada hombre sabía que al final del día lo que los unía era la dureza del canal. En las noches, después de jornadas interminables, algunos escribían cartas que tardaban semanas en llegar a sus familias. Otros buscaban refugio en pequeños bares improvisados donde la música y el ron ofrecían un respiro al cansancio. Los domingos, las iglesias de diferentes credos se llenaban de voces que pedían fuerza para seguir vivos un día más. La fe, la música y la solidaridad entre compañeros eran, en muchos casos, las únicas armas contra el agotamiento. El canal empezaba a parecer real. Las esclusas, esas enormes cámaras de concreto que permitirían elevar y bajar barcos como si fueran juguetes, se levantaban poco a poco. Fue un reto técnico sin precedentes. Cada compuerta debía ser lo suficientemente resistente como para contener millones de litros de agua y, al mismo tiempo, permitir el paso de embarcaciones de más de 100 metros de largo. Los ingenieros calculaban cada centímetro, pero la verdadera fuerza estaba en los brazos de los hombres que mezclaban el concreto, que manejaban las grúas y que soportaban el clima implacable. La magnitud de la obra era tal que en algunos momentos parecía imposible de concluir, pero cada metro ganado alimentaba la esperanza. Lo que había comenzado como un sueño francés y luego como un fracaso costoso, ahora parecía tomar forma bajo la dirección estadounidense. Miles de trabajadores habían dejado su huella en la tierra panameña, algunos con cicatrices, otros con recuerdos de sacrificio y muchos con la certeza de que estaban construyendo algo que cambiaría el mundo para siempre. El Canal de Panamá no era solo un paso entre océanos, era un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando une ingenio, voluntad y sacrificio. Pero también era un recordatorio de cuánto cuesta desafiar a la naturaleza, vidas perdidas, familias separadas y generaciones enteras marcadas por una obra que, más que un canal de agua, era un canal de memorias y sacrificios. En agosto de 1914, mientras el mundo ardía en la Primera Guerra Mundial, en el corazón de América se cumplía un sueño que había desafiado generaciones. El Canal de Panamá abría sus esclusas al océano. El primer barco oficial, el Ancón, inició el recorrido entre el Atlántico y el Pacífico. No fue un viaje veloz ni sencillo. Las esclusas debían llenarse y vaciarse con millones de litros de agua. Los engranajes de acero chirriaban y las compuertas se movían con solemnidad, como si fueran puertas gigantes que separaban dos mundos. Aquel momento fue histórico. Por primera vez, un navío atravesaba el continente en horas, lo que antes requería semanas de rodear el peligroso Cabo de Hornos. El comercio mundial cambió en un instante, rutas acortadas, fortunas reconfiguradas, y Panamá convertido en el epicentro de un tránsito que conectaba civilizaciones. La hazaña técnica y humana era evidente, pero detrás de la inauguración había historias de miles de trabajadores que jamás verían el fruto de sus manos. Durante los 10 años de construcción bajo control estadounidense, se excavaron más de 200 millones de metros cúbicos de tierra, se tendieron más de 1000 kilómetros de vías férreas internas y se levantaron esclusas de concreto que aún hoy parecen monumentales. Cada detalle fue pensado para durar, con puertas capaces de resistir la presión de mares enteros, canales laterales que guiaban el agua como ríos artificiales y un sistema de lagos que transformó la geografía de Panamá. Pero el canal no solo fue ingeniería, también fue política y geopolítica. Estados Unidos aseguró su control con un tratado que lo convertiría en dueño y guardián de la franja canalera, un tema que marcó la identidad panameña por generaciones. Para muchos, la obra fue símbolo de progreso. Para otros, recordatorio de soberanía perdida. El canal era admirado y cuestionado a la vez. Amado como motor de comercio, pero también visto como cicatriz de intereses extranjeros. Mientras tanto, la vida en la zona del canal adquirió un ritmo particular. Ciudades enteras crecieron alrededor del tránsito marítimo.
con escuelas, hospitales y ferrocarriles que daban la impresión de una pequeña nación dentro de otra. Los barcos de todo el mundo llegaban cargados de historias, de acentos y de culturas que se cruzaban en un lugar que, hasta pocas décadas antes, había sido solo selva y fiebre. Los obreros antillanos, cuya fuerza fue indispensable para levantar el canal, quedaron en gran parte relegados. Su aporte, invaluable, fue muchas veces ignorado en los relatos oficiales. Sin embargo, sus descendientes construyeron comunidades que aún hoy forman parte esencial de la identidad panameña. Así, el canal no solo transformó el mapa del comercio mundial, sino también el tejido social de un país pequeño, pero con un lugar inmenso en la historia. El Canal de Panamá es hoy un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se empeña en lo imposible, pero también de los costos humanos y sociales de esas gestas. Sus aguas reflejan tanto el orgullo de la ingeniería como las voces de quienes dejaron su vida en las excavaciones. Cuando un barco atraviesa sus esclusas, no solo cruza de un océano a otro, también navega sobre una memoria compartida de sacrificio, ambición y esperanza. Y mientras observamos esa obra colosal, no podemos olvidar que cada piedra removida, cada compuerta levantada y cada gota de sudor derramada hicieron posible lo que muchos consideraron un milagro. El Canal de Panamá no es solo un canal de agua, es un canal de historias humanas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las hazañas más impresionantes de la historia. Si te gustó este viaje en el tiempo, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios y a seguir explorando con nosotros más capítulos de nuestro pasado compartido. Tu apoyo con un me gusta y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo a la vida relatos que merecen ser contados.